escribió allí en el polvo del mármol del templo. Y con esa gran ayuda, ellos desistieron de su propósito satánico hasta que finalmente quedó Jesús con esta mujer que obviamente sí que había tenido su conciencia bien despertada. Si es que en algún momento del proceso en el cual ella fue entrampado no lo hubiese tenido. Nos dice el Camino a Cristo, capítulo 3. La misma inteligencia divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. Está hablando de la forma en que opera el Espíritu Santo. Y Juan acrecenta, voy a leerlo, Juan acrecenta en Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, hombre y mujer, venía a este mundo. Y en el contexto está hablando del Verbo que fue hecho carne, de Jesús. Increíble. Este texto está diciendo que todos los seres humanos, y eso incluye a los paganos que nunca oyeron hablar de Jesús, de alguna manera pueden ser iluminados por el Verbo, por Jesús. ¿Y eso cómo acontece? A través de la presencia del Espíritu Santo, de las impresiones que el Espíritu Santo hace atrás de este hueso, donde está el lóbulo frontal, donde Dios instaló la conciencia. Y vuelvo y lo repito, lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia. Si la conciencia es la voz de Dios, ¿quién es el que está dando testimonio y está diciendo, mire, allí estoy demostrando que esos paganos son hijos míos, son hijos de Dios? Pues si la conciencia es la voz de Dios, es el mismo Dios el que está dando testimonio, y esto es impresionante. Y nos dice el final del versículo 15 de Romanos 2, que unas veces los acusa y otras los disculpa o los absuelve. ¿Cómo así? Son seres humanos como tú y yo, y en alguna que otra ocasión habrán tenido una inclinación egoísta o una manifestación de egoísmo como las vivimos tú y yo. Y la conciencia les dice, dejaste de hacerle el bien habiendo tenido la oportunidad a esa persona, a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino, a ese miembro de tu iglesia, de tu templo mejor, de tu templo pagano. Pues bien, pero también dice que en algunas ocasiones los absuelve. Ellos tienen esta sensación, este sentimiento que solamente el Espíritu Santo puede plasmar en ellos, de la satisfacción que produce el deber cumplido. Y tienen una tendencia, en la enorme mayoría de los casos, a perseverar y a insistir en amar a su prójimo. Muy bien, quiero leer los versículos 5, 6, 8, 9 y 10 del capítulo 2 de Romanos. Dios pagará a todo ser humano según sus obras, ira y enojo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Incluye esto a los paganos? Claro que sí. Ahora escuche esto que también incluye a los paganos. Que Dios dará gloria y honra y paz a todo ser humano que hace lo bueno. Y ahí están incluidos los paganos que hacen lo bueno. Muy bien. Ahora vamos aquí, déjame encontrar un pedacito a donde quiero llegar. Muy bien. Bueno, tengo que mover aquí con el dedo porque no lo estoy viendo. Ah, ya lo vi.
Muy bien, paganos salvos eternamente, resucitados sin nunca haber oído el nombre de Jesús. Vamos a considerar Mateo 25, 31 al 46 a la luz del testimonio de Jesús, el capítulo 70 del deseado de todas las gentes. Comienza citando el primer párrafo, los dos primeros párrafos de este capítulo 70, que al mismo tiempo tiene una parte y algo más del capítulo 25, 31 al 46 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí está hablando el mismo Jesús, y todos los santos ángeles con él, el mayor espectáculo del universo será ese. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Ahora está sentado en el trono de la gracia. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, la mayoría de las Biblias dicen todas las naciones, y los apartará los unos de los otros. Es Jesús el que está hablando aquí. Ahora viene el testimonio de Jesús, la mensajera del Señor, y nos dice, así presentó Cristo a sus discípulos en el Monte de las Olivas la escena del gran día de juicio. ¿Qué? La escena del gran día de juicio. Explicó que su decisión, recuerda que está hablando de una decisión eterna, la escena del gran día del juicio. Nosotros sabemos que el Yom Kippur comenzó a desarrollarse desde el 22 de octubre de 1844 y continúa desarrollándose. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, que está incluido aquí. Explicó que su decisión girará alrededor de un punto. Durante ese Yom Kippur, que todavía está ocurriendo en el lugar santísimo del santuario celestial, algo aquí nos está llamando muchísimo la atención, que la decisión de cada caso, de todos aquellos que hayan profesado seguir a Cristo, dice, en otras palabras, que girará en derredor de un único punto. Pero en el mismo texto vamos a ver que a pesar de que únicamente los que profesaron ser cristianos desde Adán hasta que Jesús sale del lugar santísimo, y cuando Él está saliendo allí del lugar santísimo, nos dice el Espíritu de Profecía que hay unas últimas confesiones y bueno, allí se salvan los últimos, allí en el último segundo, en los últimos segundos. Pues bien, aquí dentro de lo que vamos a leer, vamos a entender cómo se incluyen a los paganos que nunca escucharon el nombre de Jesús, si el juicio es para los que profesaron ser cristianos durante esos 6,000 años. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y dolientes. Aquí hay dos escenarios. El primer escenario serán los que están vivos por ocasión de su segunda venida de todas las naciones, pero también los que él resucitará de todas las naciones por ocasión de su segunda venida, que es el primer acontecimiento por ocasión de su segunda venida, la resurrección de los justos. Pasará por alto a los paganos que después del diluvio hasta nuestros días se dejaron guiar por el Espíritu Santo y practicaron la religión pura y verdadera y demostraron que guardaban la ley de Dios al amar a su prójimo. Romanos 13:10, sigamos leyendo. Y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o por lo que hayan dejado de hacer por él
en la persona de los pobres y dolientes. Y alguien dirá, aquí se está contradiciendo el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. No, no, porque en otro texto del espíritu de profecía ya leímos que es durante el milenio que serán juzgados los impíos. Los impíos. Mucha atención, no los justos. Vamos a ver. Esto, vuelvo y lo repito. El destino eterno de ellos quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él, por Jesús, en la persona de los pobres y dolientes. En aquel día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. Aquí están incluidos los hombres que serán seres humanos, hombres y mujeres, niños, viejos, adultos, que serán resucitados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Están incluidos también los paganos que Él resucitará. ¿Cómo lo comprobamos? Sigamos leyendo. Repito, en aquel día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. Ahí están incluidos los impíos que estén vivos. Y están incluidos los paganos que estando vivos por ocasión del derramamiento del Espíritu Santo, se convirtieron y serán transformados después de la resurrección de los justos. Pero también están incluidos los paganos que estando vivos cuando Jesús viene, desaprovecharon el derramamiento del Espíritu Santo y rechazaron el mensaje bíblico de la salvación. Muy bien. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para Él. A los puestos a su diestra dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, por 6 razones, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Incluye esto lo que mencionó Santiago en Santiago 1:27, socorrer a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Hay viudas ricas y hay viudas que económicamente hablando están bien. Y también hay huérfanos que no necesitan nada material. Pero muchos de ellos, muchas de esas viudas y esos huérfanos, no conocen a Jesús y no tienen a Jesús entronizado en su corazón. Y algunos de ellos, a través del amor, les demostró que el Dios que es amor, que vive en ellos, a pesar de nunca haber escuchado de ese Dios verdadero, por los dictados de su conciencia, las impresiones que el Espíritu Santo plasma en ellos, pues ellos de alguna manera hicieron algún acto de amor para esas viudas y huérfanos que no tienen necesidades materiales. Obviamente que la enorme mayoría son viudas y huérfanos necesitados materialmente y espiritualmente. Perdón, voy a beber un sorbito de agua. Bueno, me disculpan, sigo leyendo. Pero aquellos a quienes Cristo elogia no saben que le han estado sirviendo. ¿Cómo así? ¿Se contradice la mensajera del Señor? Los cristianos que vivieron para su prójimo, que son resucitados,
y aquellos que están vivos y son transformados no saben que habían estado sirviendo a Jesús al amar a su prójimo? No, no, no. Tenemos que deducir por la contextualización de sus escritos que está hablando de un grupo específico que no sabía que le estaba sirviendo a Cristo al servir al prójimo porque nunca llegó a escuchar el nombre de Cristo. Y esto es conmovedor. Ellos no sabían que estaban sirviendo a Jesús. Y por haber muerto en paz con su conciencia, en paz con Dios, en esa tendencia prevaleciente e insistente de hacer el bien, fueron resucitados. A las preguntas que hacen perplejos, ¿quiénes son los que hacen estas preguntas? Los cristianos que leyeron o escucharon muchas veces Mateo 25, 31 al 46 y le hicieron el bien al prójimo, o los paganos que no sabían que estaban sirviendo a Jesús. Obviamente que tienen que ser los paganos que no sabían que estaban sirviendo a Jesús. ¿Cuáles son las preguntas que hacen? Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo fue que te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue que te vimos desnudo y te cubrimos? Señor, ¿cuándo fue que siendo forastero te hospedamos en nuestros hogares? O estando enfermo o estando en la cárcel, fuimos a ti. La respuesta que Jesús les dirá, capítulo 25, versículo 41, es: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, en realidad a mí me lo hicisteis. El deseado de todas las gentes, capítulo 70, estos mis hermanos pequeñitos. Vamos a darle más forma a esto. Isaías 26, 19. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despertad y gritad de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá sus muertos. Ten presente estas palabras: despertad y gritad de alegría, moradores del polvo. Sobre todo retén en tu mente ese despertad y moradores del polvo. Muy bien. Tenemos aquí una alegoría en la India. Una pareja de viejitos de la India de hace 7 siglos. Pero antes de entrar en esta alegoría, leo del Conflicto de los Siglos, capítulo El misterio de la inmortalidad. En el momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. Ten eso en cuenta. Todos los resucitados, en el momento en que son resucitados, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. ¿Esto se aplicará únicamente después del milenio? No. Esto se aplicará a los primeros resucitados por ocasión de la segunda venida de Jesús. Pues bien, es una alegoría, es una parábola que no es tan parábola en realidad, porque esto acontece en la vida real. Acabamos de leerlo de la misma Biblia y del Espíritu de Profecía. Y te recomiendo que leas todo el capítulo 70 del Deseado o que lo escuches en audio. 2 niños en una ciudad más o menos pequeña de la India hace 700 años, que crecieron en el mismo barrio, un niño y una niña. Ellos pertenecían a familias acomodadas, que hay en la India, hay familias acomodadas. Y ambos tenían una tendencia desde niños a hacerle el bien a los demás. Y Dios, en su infinita sabiduría, hizo que se conocieran
y cuando tenían la edad requerida, fueron casados. Nunca oyeron hablar de la Biblia en toda su vida, ni del Jesús crucificado y resucitado. Y una vez casados, ellos continuaron con ese ministerio de la bondad. Te recomiendo que leas ese maravilloso libro, si no lo has leído, del testimonio de Jesús. Y vaciándose del ego, del yo, vivían para los demás. Tenían una buena propiedad muy amplia y buenos recursos y vivieron toda su vida así. Tuvieron sus hijos, nietos, bisnietos y ya muy viejitos. Se escuchó la noticia en el pueblo de que el viejito estaba en el lecho de muerte y que dentro de poco iría a morir. Gratos miles de aquellos a los que él ayudó allá en la India, hace 700 años, muy gratos, concurrieron en gran número hasta su propiedad, pero la mayoría no pudo entrar a la casa. Un pequeño grupo, los familiares más cercanos, estaba rodeándole allí en su cama, su esposa allí a su lado, bien viejita, viejecita. Y finalmente él con la mirada limpiecita, 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 con una sonrisa santa y pura en su rostro, exhaló el último suspiro. La viejita no aguantó y poco tiempo después esta escena se repitió con ella. 700 años después, Jesús regresa a la tierra, Mateo 25:31, con todos sus ángeles. ¿Y qué nos dice el conflicto de los siglos que Jesús dice? Estas palabras que hemos leído en Isaías 26:19. Jesús dice 3 veces, despertad, 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 vosotros, moradores del polvo, y levantaos. Y la tierra en todos los lugares del mundo se estremece por los millones de resucitados de todas las generaciones, de todas las estaturas. Y ellos son resucitados con la estatura con la cual fueron colocados en sus sepulcros. Pero recuerda que nos dice el conflicto de los siglos que ellos reanudan el curso de sus pensamientos donde los habían dejado en el segundo de su muerte y tendrán la sensación de que solo ha pasado 1 o 2 segundos. O tendremos, si es que yo muero y que el Señor me ayude, y estaré entre ese grupo de resucitados. O tú, ¿dónde dejaron el curso de sus pensamientos esos 2 viejitos que son resucitados entre millones de paganos? ¿Están ellos 2? En paz con Dios, en paz con su conciencia. La última escena que tienen en su mente es la de aquellos allegados más cercanos que están alrededor de sus camas. Pero ellos son resucitados con cuerpos de juventud eterna y belleza inconcebible para la mente humana, inmortales e incorruptibles. 1 Corintios 15, 51 al 54. Y ella lo mira a su esposo y le dice, ¿cómo estás tan hermoso? Más hermoso que el día en que nos casamos. Y él le dice a ella, y tú también. Seremos conocidos y reconocidos, nos dice el apóstol Pablo. La identidad de cada uno se mantendrá, nos dice el testimonio de Jesús. Y ellos se preguntan, porque no sabían que habría resurrección, y menos en un cuerpo de juventud eterna, incorruptible e inmortal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Solo que al contemplar la escena que los rodea, contemplan algunos resucitados a su alrededor,
hay una escena de caos, de desgracia, de destrucción. Han caído las últimas 7 plagas sobre la tierra, pero entienden que están en el lugar donde murieron. De alguna forma lo entienden. Y el velo de lo invisible ha sido descorrido, y los ángeles que acompañan a Jesús son visibles y los están viendo, pero los demonios también son visibles. Es una escena estremecedora, pero no sienten miedo, solo sienten felicidad y alegría. Y reparan que cada uno de ellos tiene un ángel que paira sobre ellos y esos ángeles los están contemplando con una felicidad, con una alegría inexplicable, y preguntan: ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos los ángeles que los acompañamos toda su vida. Y el testimonio de Jesús nos dice que ese ángel guardián, Salmos 34:7, es el último que se va de la tumba después del funeral. Y ellos no sabían eso y quedan asombrados y les preguntan: señores ángeles, ustedes fueron los que nos... primero hacen esta pregunta: ¿nosotros llegamos a morir, sí o no? Y ellos le dicen: ustedes murieron hace 700 años. Y luego preguntan: ¿y fueron ustedes los que nos resucitaron? Y ellos le